Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más con ustedes para traerles la reflexión correspondiente al día de hoy. Antes de iniciar esta reflexión, quiero referirles a estos libros. Curso preparatorio para el bautismo en aguas, curso preparatorio para el bautismo en aguas, y el libro Curso Bíblico para formar y afirmar al creyente. Curso Bíblico para formar y afirmar al creyente. Les traigo esta referencia de estos libros porque en las cápsulas o reflexiones tan breves que me veo precisado a traer por causa del tiempo que tengo disponible y el medio, pues no puedo entrar en muchos detalles, en lujo de detalles, para las enseñanzas, los temas que abordamos en estas reflexiones. Tenemos estos libros escritos para ayudar al nuevo creyente en los caminos del Señor a irse desarrollando, ir aprendiendo de la palabra del Señor, ir aprendiendo de esos ejercicios espirituales que son esencialmente necesarios para uno formarse en el Señor como creyente y afirmarse en los caminos del Señor de manera tal que no haya nada que lo pueda tentar y hacerlo caer de la gracia de Dios, una vez tomó la firme determinación de servirle al Señor. Así que tenemos ese libro, Curso Preparatorio para el Bautismo en Agua, que son clases preparatorias para el nuevo creyente antes de bautizarse y preparándolo precisamente para eso. Para el bautismo en agua, luego para tomar la cena del Señor y continuar perseverando en la iglesia, trabajando en la viña del Señor. El otro libro es un curso bíblico para formar y afirmar al creyente. Es un libro más bien de discipulado. Una vez la persona pasó el curso de bautismo y es bautizado, puede seguir tomando clases de discipulado sobre cómo trabajar en la obra del Señor, cómo preservar y conservar su vida cristiana y fortalecerse en el Señor para hacerle frente a todos los ataques del maligno que de seguro habrán de seguir llegando a su vida. Y hay que orientarle sobre cómo enfrentar al enemigo de las almas, poderle dar herramientas a ese nuevo creyente para no dejarse caer de la gracia del Señor a través de los vicios y a través de las tentaciones que el diablo pueda poner en su camino, usando diferentes instrumentos para ello. En el día de hoy vamos a hablar sobre el ayuno. Sepan que he venido hablándoles sobre unos temas que nos ayudan en los primeros pasos. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio de Jesucristo, aceptamos a Cristo como Salvador personal y comienza esa obra espiritual en nuestras vidas, esa transformación, ese nuevo caminar. Pues tomando en consideración eso es que he venido trayendo mensajes sobre la regeneración, el nuevo nacimiento, los rudimentos cristianos, los primeros pasos que hay que comenzar a aprender a andar en los caminos del Señor. Les he hablado sobre lo que le he llamado el Instituto BOA, que no es algo original mío, sino que eso viene de años. Antes los ancianos, las personas que tenían mucho tiempo sirviéndole al Señor, cuando no había mucha tecnología, ni había mucha ciencia, ni mucho libro escrito, les recomendaban a la gente que se matricularan en el Instituto BOA. Lo que ellos querían decir era Biblia, oración y ayuno. No es una academia, no es una institución, son ejercicios de práctica cristiana. Biblia, leer Biblia, alimentarse de la palabra de Dios. Oración, ir de rodillas ante Dios, hablar con Dios y traerle al Señor todas sus necesidades
y todos los problemas que uno pueda encontrar en su camino cristiano, todo se resuelve a través de la oración. Es la llave que abre los cielos para derramar el Señor bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde la oración. Y el ayuno para consagrar nuestras vidas al Señor y prepararnos espiritualmente para las batallas que se nos presentan en esta vida cristiana. Le hablé sobre las Sagradas Escrituras, le hablé sobre la oración, hoy quiero hablarle sobre el ayuno. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, mejor dicho, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, versículos 16 al 18, donde dice la palabra de la siguiente manera. Cuando ayunéis, está hablándole el Señor a sus discípulos y por ende a la iglesia, a todos nosotros. Son instrucciones de parte del Señor Jesucristo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos te recompensará en público. Tu Padre que está en lo secreto, para que ores a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. No cabe duda que el tema que el Señor está tocando ahí es el tema del ayuno, lo cual quiere decir que si el Señor habló sobre el ayuno, habló sobre las Escrituras, habló sobre la oración, nos está dejando instrucciones a nosotros que lo seguimos a Él, que aprendemos de Él, que le servimos a Él. Que esos son los ejercicios que nosotros tenemos que practicar continuamente para mantenernos firmes en la fe, para poder perseverar en sus caminos hasta que nos vayamos con el Señor o el Señor venga por nosotros. Porque Él mismo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y para poder perseverar, obviamente cuando uno emprende una carrera, un maratón, uno tiene que estar preparado para llegar a la meta, llegar al final. Porque esto es de los que terminan, no es de los que empiezan y se salen en el camino o se descarrilan. Esto es para los que comienzan y terminan. Y para poder terminar esa carrera tenemos que estar en forma. Y para poder mantenernos en forma tenemos que ejercitarnos. Y el Señor nos dice en qué debemos ejercitarnos para nosotros alimentarnos espiritualmente y estar enérgicos, estar fuertes y saludables espiritualmente para terminar la carrera y perseverar hasta el fin. La palabra nos nutre, la palabra nos alimenta, la palabra de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es leer las Sagradas Escrituras. Orar nos alimenta, orar nos fortalece, orar nos ayuda. Por eso tenemos que orar para mantener nuestras vidas fuertes en el Señor y poder terminar la carrera. Ayunar es importante porque ayunar también nos fortalece, ayunar nos ayuda. Ciertamente son ejercicios que tenemos que llevar a cabo para fortalecer nuestras vidas, para sentirnos saludables espiritualmente, pero no cabe duda que siempre necesitamos alguna orientación para hacer las cosas de manera tal que nos resulten fructíferas, es decir, nos resulten efectivas, que valga la pena haberlas hecho.
Y sobre el ayuno, ¿qué tenemos que decir sobre el ayuno? El ayuno en realidad es abstenerse de comer, abstenerse de beber por algún tiempo definido. No se recomiendan los ayunos muy prolongados para no afectar nuestro metabolismo, para no afectar nuestra salud natural. No podemos ayunar de forma prolongada sin nosotros saber cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo o cómo se debe hacer. Debemos asesorarnos en las Sagradas Escrituras primero, que nos habla bastante sobre el ayuno y las personas que ayunaron, cómo lo hicieron. Y si no, tenemos también en la iglesia los pastores, tenemos los ancianos, personas que tienen experiencia en eso para que nos ayuden al recién convertido a ayunar. Y también tenemos, obviamente, las autoridades médicas, que son las mejores que pueden recomendar aquello que puede ser perjudicial para la salud. No podemos hacer las cosas de una manera fanática, sin razonamiento y sin raciocinio de lo que estamos haciendo. Eso no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos si queremos agradarlo a Él. Dice allí en 1 Corintios capítulo 14 y verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. El ayuno obviamente tiene un efecto terapéutico, porque cuando uno deja de comer, deja descansar su sistema digestivo, su metabolismo físico, obviamente, pues se limpia el sistema digestivo y se fortalece el metabolismo del cuerpo en su totalidad. Así que terapéuticamente el ayuno ayuda a la salud. Y ese es uno de los fines por los cuales Dios ordenó el ayuno. Imagínense, usted tiene una maquinaria trabajando todo el tiempo, nunca la para limpiarla. Obviamente tarde o temprano se va a tapar o se va a dañar y no va a ser efectiva. Así es que desde ese punto de vista, pues tiene un fin terapéutico. Pero en el campo religioso, especialmente en el cristianismo, el ayuno es un ejercicio espiritual que conlleva unos propósitos, conlleva unos objetivos espirituales. Desde tiempos antiguos, los hombres de Dios, las personas que buscaban la presencia, la gracia de Dios, comunión con Dios, o que eran usados por Dios como siervos suyos, ayunaban. En la Biblia aparecen hombres como Moisés, un caudillo, un siervo de Dios, de una magistratura grande en la obra del Señor. Ayunaba. Tenemos un hombre como Elías, un profeta de Dios poderoso, grande. Te lo busca en la palabra de Dios. Va a encontrar que Elías ayunaba. Va a encontrar a Daniel, también ayunaba. Y eran personas que ayunaban mucho, pero sabían conducir esos ayunos de manera tal que agradaran a Dios y resultaran siendo efectivos para ellos. Y tenemos a Jesucristo. ¿Quién mejor o quién mayor que Jesucristo para enseñarnos a nosotros no solo el ayuno, sino que Él le dio unos significados, unas dimensiones, unas definiciones mucho más prácticas y mucho más claras para que cuando nosotros ayunemos, nosotros logremos efectividad, beneficios de esos ayunos que hagamos. En este capítulo leído, en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, encontramos ahí
instrucciones específicas que el Señor Jesucristo nos da sobre el ayuno. Dice, cuando ayunes, no seas como los austeros o como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que te ve en lo secreto, o a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, que está en el secreto, ese te ve y ese te recompensará en público. Instrucciones claras que el Señor nos deja. En otras palabras, cuando ayunes, no lo hagas como puro lucimiento, para lucirte que ayunas, o que eres un hombre o una mujer de mucho ayuno, de mucha oración y ayuno. No sea para competir con nadie. Uno no ayuna para competir con otros, quién ayuna más o quién ayuna menos. Que cuando ayunes no sea por mero formalismo, para cumplir con algo, no sea mero formalismo. Que cuando ayunes no sea para impresionar a nadie, mucho menos a los hombres. Y a Dios no lo podemos impresionar porque Dios sabe lo que nosotros somos. Él conoce nuestro acostar, nuestro levantar. Él conoce nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Al Señor no lo podemos impresionar y no lo podemos engañar. Por consiguiente, no ayunamos para causar impresión alguna en nadie. Entonces tiene que tener un propósito mucho más alto, más efectivo que eso, el ayuno que nosotros hagamos. Que no sea un ayuno simplemente para dejar de comer o para dejar de beber. Si bien es cierto que el ayuno conlleva eso, pero no es solamente por dejar de comer o dejar de beber que nosotros ayunamos. Cuando ayunemos, el Señor dice que unjamos nuestra cabeza con aceite y lavemos nuestro rostro. Lo que quiere decir es que no lo hagamos de manera tal que dejemos marcas visibles a nadie, ni demostración alguna física que pueda denotar que nosotros estamos en ayuno. O sea, que no hagamos el ayuno con el propósito de que se nos felicite, se nos reconozca, o que los hombres vean que nosotros estamos ayunando. Todo por el contrario. Hazlo de manera tal que solo Dios y tú sepan que tú estás ayunando. Y el propósito, el objetivo o la razón por la cual tú estás ayunando. A quien le compete eso es solamente a ti y a Dios. Unge tu cabeza, lava tu rostro, dice el Señor. O sea, que luzcas fresquecito, como si no estuvieras ayunando. Eso no le interesa a nadie, nada más que a ti y a Dios. Debe ser un asunto íntimo entre tú y Dios. Que tú sí sabes que estás ayunando y Dios también sabe que tú estás ayunando. Y el efecto del ayuno será entre tú y Dios. Tú ayunas, nadie te ve, nadie lo sabe. Dios te ve, Dios lo sabe. Y la recompensa, el beneficio que habrás de tener de ese ayuno vendrá de parte de Dios, porque lo hiciste con ese propósito de agradar a Dios y tener algún tipo de fruto, beneficio espiritual de parte de Dios, y de seguro lo tendrás. Debe ser un ayuno conducido en un ambiente espiritual. O sea que cuando estamos en ayuno,
pues debemos recoger nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestra conciencia de nosotros mismos. Tratar de mantenernos todo el tiempo que estemos en ayuno, leyendo la palabra de Dios, acompañar el ayuno con mucha oración, con mucha meditación. Puedes leer libros edificantes cristianos, puedes escuchar música cristiana, himnos espirituales que eleven tu alma a la presencia del Señor y te ayuden a pasar el tiempo sin que sientas apetito, sin que sientas hambre, sin que sientas la tentación de irte a comer. Ese ambiente espiritual y ese recogimiento espiritual que tú tienes en ese tiempo de ayuno te fortalecerá espiritualmente para tú concluir el ayuno eficazmente y efectivamente y pueda ser de beneficio espiritual para tu vida y sea también algo que agrade a Dios, porque sea como una ofrenda de olor grato a la presencia del Señor. Debe ser un ayuno para lograr un mejoramiento espiritual en tu vida espiritual, un crecimiento mayor, una fortaleza mayor, una perseverancia mayor, un conocimiento de Dios mayor, abrirle tu corazón, tu alma, tu mente al Señor, de manera tal que mientras no estás ingiriendo alimentos materiales nutritivos, estés ingiriendo alimento espiritual para tu alma y para tu vida espiritual. Eso es lo verdaderamente importante de un ayuno. Por eso es que el ambiente en el cual se hace el ayuno debe ser un ambiente espiritual. Y para que lo sea, debe ir acompañado de lectura de la palabra de Dios o basado en alguna instrucción de la palabra de Dios, de la cual uno no se aparte hasta que uno no consiga el propósito con el cual escrituralmente uno partió hacia adelante con ese ayuno. ¿Qué instrucciones tiene uno de la palabra para conducir ese ayuno? Por otro lado, la oración. Durante el tiempo de ayuno, uno siempre debe orar, pero cuando uno está ayunando, pues obviamente debe orar más, porque como dijimos, la oración se convierte en un alimento espiritual para el alma, en adición a que tanto el ayuno como la oración, así como la palabra de Dios, nos sensibiliza nuestro espíritu, sensibiliza nuestra alma, para uno estar en una mejor sintonía con Dios, para uno tener un mejor entendimiento de las cosas espirituales, aún de la misma palabra de Dios, para uno tener sus oídos mucho más conectados con la voluntad divina, su vista, sus sentidos, sus 5 sentidos, estén afinados, estén propicios para ayudar al cuerpo entero, al metabolismo todo de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra vida biológica, a funcionar mejor, de una manera espiritual, de una manera más edificada, mejor construida e instruida en los caminos del Señor, en las ordenanzas del Señor, en los estatutos del Señor, en los mandamientos, en las instrucciones, en la bendita palabra de Dios. No cabe duda que tanto la oración como el ayuno nos ayudan a entender mucho mejor la razón por la cual nosotros estamos sirviéndole al Señor. Poder percibir la voz de Dios, poder percibir la voluntad de Dios, poder percibir las instrucciones, los propósitos que Dios puede tener con nuestra vida espiritual. Debemos estar bien afinados con la voluntad divina. El ayuno nos ayuda a nosotros en las tomas de decisiones. Nuestra mente está mucho más lúcida, más propicia, más capacitada para tomar decisiones.
especialmente tomando en consideración las repercusiones espirituales, escatológicas, que podrían tener esas decisiones en nuestras vidas. Así que hay unos beneficios, unos frutos que se obtienen del ayuno y también de la oración. Hoy estamos hablando del ayuno. Nosotros poder estar más conscientes de nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, recapacitar en muchas ocasiones, estar más propicios para entender qué cuentas debemos arreglar, con quién y cuándo y el cómo. Dios nos va iluminando o nos va revelando las cosas que nosotros debemos hacer. El ayuno nos prepara, nos sensibiliza. Ya el cuerpo no se está nutriendo de las cosas materiales, pero el alma está creciendo, el alma se está alimentando, y en el alma están los 5 sentidos que nos hacen ser la persona y la personalidad que realmente nosotros somos. Y esa es la que tenemos que cuidar, y lo hacemos a través de la palabra de Dios, del ayuno y de la oración. Así es que cuando nosotros ayunamos, estamos martirizando por un lado la carne, el cuerpo, la materia, pero estamos alimentando y estamos fortaleciendo, energetizando la vida espiritual, el alma, el espíritu, la mente, el corazón, los sentimientos. Y así estaremos mucho más capacitados para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así es que en el ayuno también nos liberamos de unas toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo, en nuestro metabolismo, en nuestro sistema digestivo, pero también hay toxinas espirituales que nos hacen mucho daño, que no son espirituales porque procedan de Dios o procedan del Espíritu de Dios o de las cosas santas, sino de los malos espíritus, del enemigo de las almas, de los demonios, de los vicios, de la lascivia y de todas las cosas que son nocivas para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra inteligencia espiritual. Todas esas toxinas se van en los ayunos. Nuestro cuerpo se limpia, nuestra alma se limpia, nuestro metabolismo se limpia de todas esas cosas, pero también espiritualmente quedamos mucho más limpios y más capacitados para que se manifieste en nosotros la presencia del Señor, los dones de Dios, los ministerios de Dios y todas las dádivas de Dios tengan mejor cabida en nuestra vida, porque espiritualmente estemos capacitados para entenderlas y también para manejarlas en nuestras vidas. Hay cosas químicas que se acumulan también en nuestro cuerpo, que los ayunos nos ayudan a nosotros a salir de ellas, que son nocivas para nuestras vidas. En el ayuno recibimos todo ese tipo de limpieza y de purificación. El ayuno también puede traernos sanidad al cuerpo. Y una de las cosas que debemos pedir en oración cuando estamos ayunando es sanidad para nuestro cuerpo, sanidad de nuestras enfermedades. En el ayuno podemos pedirle al Señor, rogarle al Señor, suplicarle al Señor por nuestros familiares, por los problemas que nos abaten, los problemas que abaten nuestros familiares, los seres queridos. ¿Qué mejor momento para pedir a Dios que el momento en el cual estamos en ayuno, en oración, sostenidos también por el alimento de la palabra de Dios? Estamos fortalecidos y capacitados para hacerle frente a todos esos males de una manera espiritual,
cuando estamos en esta práctica de ejercicios espirituales, como lo son la Biblia, la lectura de la palabra de Dios, la oración y también el ayuno. El ejemplo más grande de ayuno que podemos tener, en adición a los ejemplos de los ayunos de Moisés, de Elías, de Daniel, tenemos el del Señor Jesucristo, que después de 40 días en ayuno y oración, el enemigo de las almas vino a tentarlo. Eso quiere decir que nosotros también tenemos que estar alerta, porque cuando nos metemos con Dios en oración, en ayuno, en consagración, de una manera u otra, el enemigo de las almas, que se llama Diablo y Satanás, no va a estar contento, él y todo su séquito espiritual. De alguna manera va a venir contra nosotros. Y si nosotros encontramos que eso le aconteció a Jesucristo, conforme al capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, después de haber estado 40 días y 40 noches en ayuno y oración, el enemigo de las almas vino a tentarle y a ponerle tentación delante con respecto al estómago, con respecto a la necesidad biológica más grande que tiene el hombre, que es el de la alimentación física. Le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan si es que tú eres el Hijo de Dios. Vino a tentarlo para que el Señor convirtiera aquellas piedras en pan. Y el Señor bien podía hacerlo. No cabe duda que era una tentación a alguien que no estuviera en ayuno y oración como lo estaba él. Y alguien que no fuera el que él era, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Muy fácilmente podía caer en esa tentación para satisfacer su necesidad física y biológica de la alimentación después de 40 días uno ayunando. Pero el Señor no sucumbió ahí. Precisamente el ayuno, la oración y tantas otras cosas espirituales lo ayudaron a él a superar y a sobreponerse a una tentación tan grande. Luego le ofreció el poder. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, cae abajo, porque la palabra dice que Él enviará a los ángeles para que te guarden en todos tus caminos. El Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios. El Señor estaba capacitado para contestar, para contrarrestar con la palabra de Dios, con la propia palabra. Por eso es importante tener la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. El salmista David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Importante leer la palabra, retenerla, mantenerse meditando en ella. Ahí el Señor hizo uso del poder de la palabra, del conocimiento de la palabra. La Escritura dice, y le citó la Biblia, le citó las Sagradas Escrituras. Importante tenerlas en la mente y en el corazón. Y luego le ofrece la fama. Son tentaciones grandes para el hombre. La alimentación es una tentación grande. El poder, a la gente le gusta tener poder, porque no saben usar el poder, o quieren utilizar el poder para masacrar, para hacer tantas cosas que no agradan a Dios y que no son buenas. ¿Cómo es que la gente hace uso del poder? ¿Cómo es que le gusta a la gente llegar a posiciones de poder por el poder mismo? Pero no así el Señor. Y no así cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos orando y cuando estamos ayunando, estamos capacitados para tomar decisiones apropiadas y beneficiosas y fructíferas y que agraden a Dios en nuestras vidas. Y la de la fama. Mira todos los reinos del mundo. Yo te los puedo dar, todos los reinos del mundo. Puedes llegar a ser la persona más famosa, la persona más conocida del mundo, la persona con mayor autoridad en el mundo, con mayor hegemonía. El Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. A Él solo servirás y a Él solo adorarás. El enemigo quería que Él lo adorara,
Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero qué bueno cuando estamos leyendo la palabra, orientados por la palabra. Qué bueno cuando estamos en oración profunda con Dios y mantenemos una vida sensible porque estamos en comunión con Dios en oración. Y qué bueno cuando estamos ayunando, que la carne está marchita. Ese poder de la carne está detenido porque el espíritu, el alma, el corazón, los sentimientos están siendo alimentados y fortalecidos durante el ayuno para sobreponernos a los deseos de la carne y del cuerpo físico. Y el Señor pudo superar esas tres tentaciones con la palabra, con la oración y con el ayuno. Qué mejor ejemplo. Pero Él nos dice cómo es que tenemos que ayudar. Tenemos que cuidarnos de ayunos que hacemos que no agradan a Dios. No tengo tiempo hoy para entrar ahí, pero los puedo referir al capítulo 58 del libro del profeta Isaías, donde aclara muy bien lo que es el ayuno que agrada a Dios y lo que es el ayuno que no agrada a Dios. Con eso los dejo. Vayan ahí, capítulo 58 de Isaías. Está bien claro allí cómo ayunar y cómo no ayunar. Las cosas que tenemos que tomar en consideración para poder obtener los beneficios que necesitamos y que queremos y que agradan a Dios y que son de beneficio para nuestra vida a través del ayuno. Así es que cuando nosotros ayunamos, el ayuno nos fortalece y el ayuno fortalece nuestra relación con Dios. El ayuno nos acerca a Dios. El ayuno nos capacita para nosotros entender la voluntad de Dios. El ayuno nos capacita para nosotros enfrentarnos a las tentaciones que puedan venir de afuera, tanto humanas como espirituales, que puedan venir a nuestra vida y nosotros poderlas resistir. Como dice por allí en la epístola de Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero para eso tenemos que estar espiritualmente capacitados para poder entender las acechanzas del enemigo y poderlas contrarrestar. Importante, la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Biblia, oración y ayuno. Que no vayamos a hacer ayunos como aquel fariseo del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas y del que hablábamos la semana pasada, que oraba consigo mismo, se ponía de pie y oraba, mucha fraseología, mucha verborrea, muy bonita, pero era solamente para satisfacer su ego, su orgullo personal, su vanidad. Y esa oración no salía de ahí, no salía de él mismo, no llegaba ni al techo. Oraba consigo mismo. Y decía, yo ayuno 2 veces por semana. O sea que oraba 154 ayunos al año. O 104 ayunos al año. 2 veces por semana. Y él creía que estaba haciendo la gran cosa, sacando en cara, diciéndoselo al mundo, yo ayuno 2 veces por semana. No ayunéis así, dice allí el profeta Isaías en el capítulo 58 de su libro, al cual hemos hecho referencia ya. No ayunéis así. Esa no es la forma de ayunar. No es para sacarlo en cara, no es para anunciárselo al mundo, no es para proclamarlo al universo, sino que nos metemos en la cámara secreta, lo hacemos directamente con Dios, entre Dios y nosotros, y el efecto de eso lo habremos de ver en público, cómo el Señor nos levanta, cómo el Señor nos respalda, cómo el Señor nos bendice, cómo todo lo que hacemos nos sale bien. Hay testimonio de que lo que estamos haciendo en secreto, sin ser visto por los hombres, está teniendo resultados
Y eso es lo que realmente vale. Y eso es lo que realmente es efectivo y es eficaz. Que el testimonio público que luego nosotros estemos dando sea cónsono con eso que estamos haciendo en secreto. Nos estamos consagrando a Dios en secreto, leyendo la palabra, orando, ayunando. El efecto de eso es la bendición, que ciertamente sí, los hombres verán cómo el Señor está respondiendo a esa vida íntegra, a esa vida de consagración que nosotros estamos llevando en la presencia del Señor, ausentes de la vista pública, pero presentes a la vista de nuestro Dios. Importante por demás que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para glorificar a Dios, para agradar a Dios y para obtener de parte de Dios para nuestras vidas la bendición espiritual que nosotros queremos y necesitamos, y nuestras peticiones nos puedan ser contestadas y nuestras necesidades nos puedan ser suplidas. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. No olvidemos cultivar una vida de lectura de la palabra de Dios, acompañada de la oración efectiva y acompañada también de ayuno, sin que el ayuno que nosotros hagamos sea un ayuno nocivo o perjudicial a nuestras vidas, mucho menos a nuestra salud, sino que sea para bendición, tanto física como espiritual. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima ocasión. Señor, hemos hablado de tu palabra, sencilla, pero con el mejor interés de que aquellos que nos escuchan puedan ser edificados, puedan ser orientados, ayudados a conducir una vida mucho más efectiva en la presencia tuya para poder perseverar hasta el fin, porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y todas estas cosas, estos ejercicios espirituales nos ayudan a fortalecer nuestra vida espiritual de manera tal que podamos perseverar hasta el fin. Bendice las vidas que nos escuchan. Si hubiera alguna vida que no te conoce, Señor, y en este día toma la decisión de servirte, perdónale todos sus pecados, escribe su nombre en el libro de la vida, tómale de la mano y ayúdale a perseverar en tus caminos. Gracias, Padre, por Jesucristo, y gracias por esta salvación tan grande. Amén.